Quiero decirles, hermanos, que mi vida no ha sido la misma. He visto muchas cosas que han tocado mi alma. El legado de una mujer santa. Por misericordia el Señor me permitió conocerla. Sea Dios todo el honor y toda la gloria, porque eso es lo que hace Dios. Él se glorifica en quienes le honran, en quienes santifican su nombre y dejan un legado en la tierra. Hemos sido llamados para honrar y glorificar a Dios, no para deshonrarlo. La santidad de Dios es pura, es perfecta. Dios es alto y sumible. Él no puede ver el pecado y nos ama. Con amor eterno nos ha amado, que ha prolongado su misericordia. Pero aún por encima de ese amor, Él no va a ir en contra de su principio de santidad. Acompáñenme en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos a estar predicando bajo el tema un llamamiento santo. Gloria a Dios. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Digno eres de gloria. Aleluya. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen, hermano? Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre eterno que estás en gloria, bendito y poderoso es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre precioso, por la gran misericordia que hemos recibido, Señor, al recibir tu gracia salvadora, Padre, el perdón de nuestros pecados, Señor eterno. Has lavado, Señor, nuestras culpas, Padre precioso, Dios soberano. Oh, Señor bendito, has purificado, Padre, y nos has lavado en la preciosísima sangre de tu Hijo amado. Oh, Dios todopoderoso, pedimos, Señor, rogamos, Señor eterno, que tu misericordia y tu gracia sea derramada sobre este lugar,
lugar, Padre Santo, y en todos aquellos que escucharán tu bendita y poderosa palabra. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, abre nuestros ojos, Señor Dios de gloria, para poder tener un mejor concepto de ti, un concepto, Padre, bíblico de lo que representa tu santidad, Padre, para poder honrarte, para poder adorarte en espíritu y en verdad, porque escrito está, Señor, ser santos, porque yo soy santo. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Todos conocemos el amor de Dios, todos sabemos que Dios nos ama. Hemos recibido muchos, hemos sido sanados, hemos sido prosperados. El Señor nos ha consolado, el Señor nos ha guardado hasta este día. Él nos ha llevado por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y todos amamos a Dios. Dios nos ama. ¿Y qué tal que Cristo viniera y te dijera, me amas? ¿Qué tal que Él se pone enfrente de nosotros y nos pregunta, ¿me amas? El Señor estipuló, si me amaras, guardarás mis mandamientos. Y en 1 de Pedro 1:16 dice la palabra, ser santos, porque yo soy santo. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, existen, ¿verdad?, un rey llamado Uzías. En el versículo primero nos dice Isaías, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En este texto que leímos, el profeta Isaías nos hace una visión de su llamamiento santo. Dios nos ha llamado a ser santos. Si somos pueblo de Dios, seamos santos. Ahora bien, ¿quién es el rey Uzías? ¿Y por qué este rey, verdad, tiene tanta importancia para que se nos sea revelado? ¿Y qué tiene que ver con la visión que Dios le mostró al profeta y con su llamamiento? Según el libro de Crónicas, en el capítulo 26, el rey Uzías era hijo de Amasías. Él toma el reino de Jerusalén a los 16 años y por 52 años él reinó sobre el pueblo de Judá. Aleluya. La palabra nos revela que este era un rey y en sus comienzos este rey tuvo mucho éxito. Porque en el versículo 4 y 5 del capítulo 26 de Crónicas nos dice que este rey siempre procuró hacer lo recto delante de Dios. Y él persistió y él fue constante y perseverante en conocer la voluntad de Dios. Y mientras este rey se sujetó y se sometió a Dios, el pueblo de Jerusalén fue prosperado. ¿Verdad? Él se refugiaba y era guiado por Zacarías, un profeta con grandes visiones, un sacerdote, quien lo instruyó en el temor de Dios. Uzías tenía la mano de Dios sobre él. Le dio grandes batallas en victoria contra filisteos, contra amonitas, contra árabes y todos sus enemigos. Tanto que hasta los mismos enemigos venían y le rendían tributo y le rendían regalos a este rey. Este rey era un gran constructor, era agricultor porque amaba la tierra, amaba la creación, era ganadero. Era un gran estratega, un militar. Y tenía bien puesto y listo su pueblo para que en el momento de la batalla salieran a la guerra. Uzías había gozado de una prosperidad espiritual y material mientras se mantuvo en los caminos de Dios. Pero como todos decimos, nada es perfecto. Versículo 21 y 26, versículos 16 al 21 de este capítulo dice la palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová y varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en el mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó al frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Un rey que había sido prosperado con mucho éxito se ganó el título del rey leproso por deshonrar el nombre de Dios. Un rey que se llenó de orgullo, se hinchó, se envaneció y confió más en sí mismo, y sintiéndose poderoso quiso robarle la gloria a Dios. Su codicia lo llevó a profanar el templo de Jehová, porque quiso ejercer funciones por las cuales él no había sido llamado. Funciones que a él no le pertenecían. Pero ahí estaba el sacerdote Azarías, defendiendo el templo de Dios, porque a eso son llamados los sacerdotes, a dar su vida por la palabra de Dios. Pero muchos, cuando vemos el pecado o la falta, nos callamos, la aplaudimos y todavía la bendecimos. Que Dios nos ayude, porque si bien no somos perfectos, nadie está pidiendo que seamos perfectos, sino que seamos santos, porque la perfección se va a dar cuando estemos frente al Señor cara a cara, y procuremos que estemos delante de Él con las manos llenas de obras de justicia por amor de su nombre, para que recibiendo la corona nos prostremos delante de Él y en señal de adoración las arrojemos delante de Él, y no para estar ahí abajo en el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Si nos amamos, hablémonos con la verdad. Dios nos ama, pero Él no va a ir por encima de su santidad por amor a nosotros. No. Él no podía acercarse al hombre porque era santo, aunque lo amaba. Pero su Hijo, por eso se hizo carne. Su santidad caminó entre pecadores. Bendito sea Dios. Este rey entró al templo a quemar incienso, pero Dios no lo había llamado para esto. Él creyó que con todo su poder y toda su fama y toda su libertad podía hacer lo que quería, levantándose en contra de la ley de Jehová, porque Él había establecido y había escogido a Aarón y a su descendencia para ministrar delante de la presencia del Señor. Uzías, en su arrogancia, pensó hacer las cosas mejor que Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos en eso? Todos hemos pecado de soberbia. Este rey había sido prosperado. Ahora se rebelaba contra un Dios poderoso y santo. Santo, santo. Uzías fue instrumento de Satanás. Él siempre ha querido robarle la gloria a Dios. Uzías se hizo su siervo. Dejó que los atributos del enemigo adornaran su corazón. La altivez y la soberbia, el orgullo, la codicia, el engaño, la mentira.
Bendito Dios. Se hizo su siervo. La altivez y el orgullo son pecados abominables a Jehová. Proverbios 6:19 nos dice la palabra que Jehová aborrece a los ojos altivos. Aquellos que se consideran mejor que los demás, que creen tener la razón en todo, que no aceptan consejo, que rechazan la exhortación, que pisotean la gracia, que creen que por gracia hemos sido salvos. Aquellos que critican al salvo siempre salvo, pero ese lo traen en su corazón, lo han grabado en su corazón. ¿Saben por qué? Nosotros no hemos sido salvos por obras, por gracias, por la fe. Pero esa fe es la que nos lleva a dar fruto. Fruto, un fruto santo, digno, que glorifique a Dios, no al hombre. El hombre no tiene que ser glorificado, el hombre no tiene que ser exaltado, es Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. La palabra nos dice que Dios al que ama lo corrige. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que se pierda. Pero muchos nos molestamos cuando nos hablan duro. Cristo vino. Dios se encarnó. La santidad caminó entre pecadores inmundos de labios. Porque con lo que más pecamos es con los labios. Esta boca que se sube para adorar y glorificar a Dios. Y allá afuera maldiciendo al que peca. ¿En qué estamos? De una fuente no pueden emanar dos aguas. Josué le dijo al pueblo: escogen ahora a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito Dios, aleluya. El Señor va a hacer la obra en mi hogar. Yo le creo y creo a su promesa que será conforme al propósito en el templo de Dios. Bendito Dios. La altivez y el orgullo son abominación a Jehová. 81 sacerdotes enfrente de Osías. A ti no te corresponde quemar incienso. Ese no es tu lugar. Pero él se enorgulleció y se llenó de ira, creyéndose un rey poderoso. Pasó a ser un rey leproso, avergonzado por Dios, porque Dios al altivo lo humilla. Si nosotros seguimos endurecidos a la palabra de Dios cuando se nos exhorta y insistimos en seguir en nuestras predicaciones, en nuestros malos caminos, Dios nos va a humillar. Muchos queremos adorar y servir a Dios a nuestra manera. No es necesario leer tanta Biblia. No es necesario orar tanto. ¿Para qué vamos a ayunar? El amor a nuestros hijos a veces nos ciega. El amor a nuestro cónyuge nos ciega. El amor a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Porque saben, no queremos herir. ¿Ustedes creen que no me duele? La santidad duele. Duele. No se trata de ser perfectos. Se trata de no endurecer el corazón. Se trata de ser barro en las manos del alfarero. Se trata de abandonarse en su soberanía, confiando que Él tiene el control de todas las cosas, que todo lo que Él hace en nuestra vida ayuda bien, porque le amamos, porque Él ha prometido guardarnos. Este cuerpo tiene que padecer, es su naturaleza, pero nuestra alma fue creada para la eternidad. Tenemos de verdad que tener una conciencia más amplia sobre la visión, sobre la santidad de Dios y a quién le estamos sirviendo.
El Señor nos ama, el Señor nos guarda. Roguemos que eche fuera toda tristeza, toda ansiedad, todo desánimo, toda pesadez. Muchos dicen, no, ya somos salvos, somos libres. Y creemos que en esa libertad podemos hacer y deshacer como queremos. No, 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 no. Somos libres para adorarle. Él nos hizo libres de ataduras. Y abrió nuestros labios para alabarle. No para hacer lo que queramos. Los serafines, dice, adoraban al Señor y cantaban santo, santo, santo. Los seres celestiales, los seres angelicales adoran al Señor. ¿Y saben qué significa serafín? Ardiente, quemar. Ardían en amor por Dios, en el celo por Dios. Guardaban la santidad de Dios. No, 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 no. Nadie en pecado puede acercarse a Dios. Nadie, a menos que sea para reconocerlo, para arrepentirse y para convertirse a Él. Bendito sea Dios. La gloria sea para el Eterno. En el Antiguo Testamento, Jehová estipula en Levíticos 19:2, Levíticos 11:44 y Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Reyes, profetas, sacerdotes, ejércitos y todo el pueblo y la tribu de Israel fue llamada a la santidad. Y nosotros como pueblo de Dios, habiendo sido rescatados del pecado y la muerte, el Señor a través de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en el capítulo 6 de este libro de Isaías, en el contexto de la muerte de este rey leproso por haber profanado la santidad de Dios, el pueblo lloraba amargamente. Se sentía desconsolado y decía, ¿qué vamos a hacer? Tenían miedo. Le lloraban a alguien que les daba prosperidad, seguridad, economía, todas las cosas materiales. Pero cuando él empezó a desviarse, ¿y qué pasó? Que en este contexto histórico, quizás Isaías, triste, viene al templo a orar. Y recordemos que Isaías no era sacerdote, no podía acercarse al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Oraba en el patio entre los israelitas como profeta de Dios. Y Dios se revela a Isaías en el versículo 1 de este capítulo como un Dios soberano y como el Dios Rey supremo. Le dijo, ok, Isaías, Usías tu rey ya murió, yo sigo sentado en el trono. Dios se le reveló como un rey supremo, como el rey de reyes, el señor de señores. Y haciéndole ver que en él cabía toda la plenitud de su santidad. Que en medio de todos sus atributos divinos, la santidad cubre su presencia. Yo vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dios en su misericordia, hermanos, estando Isaías postrado en el patio, Dios le abrió el velo. Le abrió el velo para que él pudiera ver el santuario, el lugar santo, para que Dios le mostrara su santidad, su soberanía, su majestuosidad, su poder, su grandeza y su gloria. Isaías pudo contemplar la hermosura de su santidad. Así dice el Señor. Dad gloria a Jehová, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, en su santidad, no como nosotros queremos. Adorarle en espíritu y en verdad.
Un espíritu noble y humillado en la verdad que permanece para siempre. Bendito Dios. Ahora cantamos santo, santo, digno es el Cordero de Dios. Quizás puedo equivocarme como humano, pero a mí la palabra aquí me dice que santo, santo, santo. 3 veces santo. Así como nosotros cuando mandamos a nuestros hijos a alguien a comprar tomates y le decimos que sean rojos y maduros, rojos y maduros, rojos y maduros. Le estamos resaltando a él las especificaciones de los tomates que queremos. Dios nos está haciendo ver que no podemos olvidar su atributo de santidad. Él es santo, santo, santo. Y a lo largo de toda la escritura existen diferentes versículos, diferentes capítulos en diferentes tiempos, diferentes dispensaciones en donde dice Jehová es santo, santo, santo. No dices amor, 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 misericordia, 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 perdón, perdón, perdón. No, dice santo, santo, santo. Bendito sea el Señor. Santidad. Hablamos de santidad. ¿Qué significa? Viene de la palabra kadosh, que significa separación. Este es el mundo. Aquí estabas tú. Esto es santidad. Pero aquí, entre eso, ahí duele. Ahí está el proceso. Y si endurecemos el corazón a la manera en cómo el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas, limitando, Él se va. Dice la palabra que el Señor no va a contender para siempre con el hombre. Desde el principio de la creación Él ha tratado con el ser humano. Somos barro y nos rebelamos en contra de Dios. Santidad, dice, Dios es puro, separado de cualquier especie de mal o pecado. Él es único y no hay otro como Él. Éxodo 11:15 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hermanos, todo lo que proviene de Dios es santo, es puro y es limpio como nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Mas Juan dice en 1 de Juan 5:6, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y la mentira es un pecado abominable que Dios aborrece porque mancha su nombre. La santidad confronta nuestros pecados, los saca a la luz. Dios en su carácter meramente santo no se podía acercar al hombre, aunque lo amaba, pero su santidad se lo impedía. Dios, para poderse acercar al ser humano, primero tenía que perdonarlo por sus pecados. Y fue así como a través de nuestro Señor Jesucristo y por tu sangre preciosa derramada en aquella cruz, Él nos acercó a Dios. Y en base a esa misericordia y a esa gracia inmerecida, es que tenemos que servirle y obedecerle por amor. Porque por fe somos salvos. Pero esa fe es la que nos va a llevar a obrar bajo la voluntad de Dios. Ese amor nos va a llevar a someternos al Señor. La fe que viene de Dios es una fe santa. Nada tiene que ver con los negocios de este mundo. No tiene nada que ver con una fe puesta en ídolos, en hombres o en sí mismo, sino en Cristo. En Cristo, en el cual solo por medio de Él podemos ser salvos. Dios nos llama a tener una vida consagrada para Él. Como un pueblo hemos sido llamados a honrarle.
viviendo una vida separada de este mundo y sus deseos, de sus deleites. Seamos imitadores de Cristo, viviendo en santidad como verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de esa luz que resplandece en nuestros corazones y nos dio iluminación para tener conocimiento de toda su gloria y su plenitud. La santidad de Dios no es negociable. No es negociable, no se vende, no se hereda, no se compra, no se contagia. Y hay una sentencia de juicio para todo aquel que deshonra el nombre de Dios. Hoy es el día del perdón, el día del arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Jehová es el que conoce los corazones, escudriña los pensamientos. Hay palabras que rompen el corazón, pero es necesario, porque solo ahí podemos ver lo que realmente somos. Cuando Dios nos da una visión de su santidad, no lo hace para desintegrarnos, desecharnos, desgarrarnos. No, lo hace para darnos vida, para que podamos abrir los ojos y miremos que en la condición que estamos destinados a un tormento eterno donde no hay salida. Pero el pecado, Él quiere que reconozcamos nuestras fallas. Él quiere que volvamos nuestros ojos a Él, que nuestro corazón se vuelva a Jehová, Dios de los ejércitos. Circuncidaos vuestros corazones. Oh, poderoso es el Señor. Hermanos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Los hijos de Aarón que entraron a ofrecer un fuego extraño al templo, sí, habían sido llamados a ser sacerdotes, pero también fueron llamados a ser consagrados, santificarse cada día. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Hicieron lo que quisieron, lo que les daba su libertad de su oficio sacerdotal, y vinieron a quererle ofrecer fuego extraño a Jehová. Y ese fuego purificador, ese fuego santificador los quemó por su arrogancia, por su falta de referencia, de temor. Uzías, a quien ya vimos, murió de lepra. Dios es tan santo que no puede ver el pecado. Sus ojos son tan puros y por amor quiere limpiarnos. Cristo nos ama. Cristo nos ama y Él nos quiere santificar día a día, purificándonos cada día en el lavamiento santo de su bendita y poderosa palabra. Ese es el amor que Cristo manifiesta a sus hijos. Es momento que despertemos, que veamos la gloria de Jehová, que veamos la palabra que resplandece sobre nuestro rostro. Así como Moisés, que subió al monte y cuando bajó, ese rostro resplandecía y todos le decían: cúbrete que no podemos verte. Pero él vio la santidad de Dios. Eso molesta, duele. Antiguo Testamento. Ok, Ananías, por mentir a Dios murió. Y Zafira, fíjense bien, versículo 5 del capítulo 8, versículo 8 del capítulo 5 de Hechos, dice la palabra que Pedro le preguntó, le dio la oportunidad de arrepentirse y decir la verdad, pero ella prefirió mentir y murió como su esposo, murió. A Dios no le gusta el pecado. No le gusta. Lo odia. Lo aborrece. Ojos altivos. Lengua mentirosa. Aquellos que calumnian. Derramadores de sangre inocente. Dios nos ayude. Dios es misericordioso, pero también es un Dios santo. Debemos dar un fruto que sea el resultado de la justificación por fe, y que estamos en ese proceso de santificación obrando en fe. ¿En fe a quién? A Cristo Jesús.
Los ejemplos que hemos visto en cuanto a cómo se deshonra el nombre de Dios deberían ser ejemplos para nosotros, porque ellos no tuvieron un concepto amplio sobre la santidad de Dios. El pecado demuestra la falta de amor, de reverencia, de respeto al nombre del Señor. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios y cambió su vida por completo. Desde ese momento él se consagró a Dios. Pablo rumbo a Damasco tuvo un encuentro con Cristo y cambió su vida. Isaías reprendió a aquel pueblo idólatra, adúltero, fornicario. Siempre Dios tratando de hacer venir al hombre a sus caminos. Pablo reprendió a Pedro porque su falta era para condenación. Y lo reprendió porque lo amaba. Porque lo ama. Es mejor hablarnos con la verdad aunque nos hiéramos. Es mejor ser sinceros, íntegros unos con otros. Es mejor que nos ayudemos unos a otros, edificándonos en la bendita palabra de Dios, exhortándonos en el amor, para que podamos entrar en una misma comunión, en un mismo espíritu y guardar el vínculo de la paz con el Señor. En amor. Para que cuando vengamos a este lugar, la ofrenda de oración, de alabanza, de adoración, sea olor grato para Jehová. Pueda subir hasta el tercer cielo. Y los serafines se abran y suba la alabanza. Los serafines se abran, se callen para que Dios pueda escuchar la alabanza que sale de los labios de un pueblo puro y santo. Isaías dice: yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un trono alto, apartado, inalcanzable, poderoso, alabado por serafines. Un trono sublime, revestido de su gloria, venerable, honrado, digno de adoración y alabanza. Y sus faldas representaban su majestuosidad. No hay nadie como Él, no hay rey como Él. Él es el único Dios verdadero. Por encima del trono había serafines, seres angelicales consagrados al servicio de Dios en todo momento. Con 2 alas cubrían su rostro, porque no podían ver en su plenitud la santidad y la gloria de Dios. Porque escrito está que nadie podrá verlo sin haber muerto. Con 2 cubrían sus pies, que aunque eran seres, los más seres cercanos a la santidad de Dios después de Cristo y el Espíritu Santo, dice la palabra que reconocían su naturaleza de ser creados. Dios no fue creado. Somos seres creados por Dios. Y los serafines sabían honrarlo. Por eso se cubrían sus pies con sus 2 alas, en señal de humillación y modestia, de humildad, reconociendo que solo Él es digno de alabanza. Y con las otras 2 alas volaban, tal como lo dice Isaías. También dice la palabra en el versículo 4 de este capítulo que los quiciales, los cimientos de las puertas temblaron, se estremecieron a la voz del que clamaba y empezó a salir humo del templo. Yo no sé si ustedes pueden tener esa visión. De verdad ruego a Dios que nos abra el corazón y podamos verlo en su plenitud. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Qué tienes miedo? Si bien no somos perfectos, pero Él nos hizo perfectos delante de Él, justos. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Abre tu corazón, mira a Dios, mira su gloria. Ya basta de estar mirando el pasado. Ya sacúdete, abre el corazón. Resplandece, levántate y resplandece. Es necesario, hermanos, Cristo viene, aleluya, santo, santo. ¿Y tu corazón dónde está guardado?
¿A quién amas? ¿A quién te entregas por las noches? Por la noche, dice la sierva, aconseja mi conciencia. Que es bonito cuando el Señor no te deja dormir y ahí está, dale que dale, dale que dale. Eso es hermoso. Cuando Isaías vio, dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! No dijo, ¡ay de mí! No, ¡ay de mí! Con voz de espanto, de temor, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El ser humano deberíamos de tener un encuentro verdadero y real con Dios, tener una visión más definida en cuanto a sus atributos, pero el más principal de todo, su santidad, que Él está separado del mal, del pecado, no hay tinieblas en Él. Está muy por encima de toda su creación. Tener un verdadero encuentro con el Señor. Dios alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que habita en la altura y santidad. Ese mismo Dios, así mismo habita y puede habitar en un corazón contrito, un corazón que se humilla. Un corazón que esté dispuesto a entregarse al Señor, a consagrarse para Dios. Un corazón que se despoja de sí mismo. Un corazón que se despoja de sus propios pensamientos para abrirle paso al Señor. Ruego a Dios que la libertad del Espíritu Santo mueva tu corazón y puedas ver su gloria. Su gloria, y toda tristeza y todo llanto y toda lágrima la enjugará el Señor, porque escrito está. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre. No es necesario que volvamos al Señor, que no endurezcamos nuestro corazón a su palabra, que seamos sensibles al Espíritu Santo cuando nos habla. Hay una frase del pastor: los verdaderos hijos de Dios les es más fácil caminar en santidad que pecar. Hay hombres que no necesitan hablar para dar testimonio. Estamos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados. La gloria sea para Cristo. Porque es mi anhelo en mi alma ver cómo florece el lirio de los valles. Ese es mi anhelo, ver cómo florece el lirio de los valles. Mujeres valientes y esforzadas. Oh, amado mío. Oh, amado mío, ¿dónde apacientas tus ovejas? Muchos han perdido el respeto a Dios, que lo comparan con una relación hombre-mujer. No, hermanos, no podemos llegar a eso, porque el hombre es imperfecto, no sabe amar como Dios ama, no es santo como Dios. Por favor, despertemos. Cristo viene. ¿Sabes qué le dio al leproso? Lepra en la frente. ¿Verdad que le dio lepra? Por haber deshonrado el nombre de Dios, por profanar su templo, su palabra. ¿Qué va a pasar con aquellos que se queden en la tribulación? ¿Qué marca se les va a poner aquí? Hasta el último minuto Dios puede tener misericordia. Mira, el Señor conoce tus palabras, pero también tu corazón y la intención con la cual lo dijiste. Y que eso no sea una excusa para primero revolcarte cuando ya habías conocido la palabra. Muchas veces, en vez de ayudar a aquellos que no han sido alumbrados, que no han sido traídos a la luz del Evangelio y que están muertos en sus delitos y pecados, los juzgamos.
Los juzgamos, nos creemos tan santos y no tenemos y no mostramos misericordia. Estamos constantemente comparándonos con ellos, creyéndonos más santos en nuestra justicia. Nos creemos mejor que cualquiera de ellos, haciendo acepción de personas. Y entonces, ¿quién es más pecador? Los que no conocen a Dios ven las noticias de violadores, pedófilos y también se comen unos a otros. El hombre en su propio estándar no puede juzgarse, porque todos vamos a estar frente al estándar santo de Dios para dar cuenta por nuestras obras. Bendito Dios. En el versículo 8 dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Imaginemos por un momento a Isaías, ese carbón ardiendo en sus labios, ardiente en la parte más sensible, en sus labios. Dios los cauterizó, dolió. Pero ese hombre, cuando él escuchó hablar esa voz que decía: ¿a quién enviaré? Y él humillado, humilde, le dijo: heme aquí, envíame a mí. Ahora muchos creemos que por haber sido llamados, que por tener elocuencia, por tener títulos, por tener lo que tenemos, podemos ir y nombrarnos nosotros solos, yendo por encima de la voluntad de Dios. Si a Pablo y Bernabé los escogió el Espíritu Santo, es el Espíritu el que pone y quita. Y ese espíritu que puso va a florecer en ese corazón humilde. Dele la gloria a Dios del líder que tiene, hermano. Bendito sea el Señor. Isaías escucha estas palabras y Dios mira su corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo, desde ese momento hay una santidad posicional. El Espíritu Santo te sella, te aparta. Ya no estás en el mundo, pero también hay una santidad progresiva. El hecho de haber recibido a Cristo y que mis obras sigan siendo las mismas no significa que yo sea salva. Hagamos nacer a Cristo en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Seamos capaces de asumir el privilegio de consagrarnos y santificarnos para su servicio. Isaías experimentó la santidad de Dios, su misericordia y su gracia, y se ofreció a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrecernos a nosotros mismos por honrar el nombre de Jehová, por expandir el reino, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer consuelo de los que sufren? No para que nos conozcan. Nosotros sin Dios somos nada, nada somos, hermanos. Pero cuando no apreciamos el perdón y la gracia de Dios, no anhelamos su santidad, nuestro corazón se enaltece y creemos que somos merecedores de todos los privilegios y todos los dones y las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Recibe tu milagro. Eres bendecido. ¿Y tu vida cómo está? ¿De quién viene esa bendición si todo lo que viene de Dios es puro, santo y limpio? No le eches las perlas a los cerdos. La santidad de Dios que hizo, que se reveló a Isaías. Isaías, antes de ejercer su llamado, si bien
durante los primeros 5 capítulos de este libro, él había profetizado ayes sobre los malvados. Así que la palabra que exclamó Isaías con temor y temblor, ¡ay! ¡Ay de mí! Era el mismo profeta que a causa de su pecado él estaba profetizando juicio de muerte. Bendito Dios. Pero nosotros muchas veces vemos y vemos y vemos, nos callamos y terminamos siendo cómplices. No, hermanos, honremos la palabra de Dios. Honrémosla. Cuando Dios hizo el llamado para que Isaías pudiera decir, heme aquí, envíame a mí. 1, se asombró al ver la visión que Dios le había revelado. 2, la santidad de Dios hizo conocerle su condición de pecado y de muerte. 3, recibió gracia y misericordia por el perdón de sus pecados. 4, mostró gratitud. Isaías vio la gloria de Dios, vio la santidad de Dios manifestada en su plenitud, vio la gloria de Jesús. Ese Dios a quien Isaías miró, a quien los serafines alaban, diciendo santo, 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 a quien está sentado en su trono, alto y sublime, fue el que se hizo hombre. Su santidad caminó entre pecadores y en medio de un mundo cruel, donde habían aquellos que diariamente le gritaban, lo ofendían, lo humillaban, porque odian la santidad de Dios y le gritaban, crucifícale, crucifícale, porque no soportaron ver el resplandor de su santidad. Mas Él, por voluntad del Padre, vino para morir en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. Isaías fue el profeta que más visiones del Mesías tuvo. Isaías fue el profeta más usado por Dios para hablar del Mesías, para llevarle a un pueblo esperanza. Si alguien no está en Cristo el día de hoy, ruego al Dios y Padre Todopoderoso que su gracia y su misericordia sea derramada. Solo es el camino, la verdad y la vida. La verdad que te hace libre. El camino que te lleva al Padre. Ven a Él en confesión de pecado, en fe, en arrepentimiento. Acompáñame a Isaías 53 y con esto terminamos. El profeta Isaías profetizó salvación para el pecador. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese Mesías llamado Emmanuel sería aquel Mesías, el Cordero Santo, puro y sin mancha, que moriría a causa de nuestros pecados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cual se apartó por él su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado: oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Orado por los que le hirieron, por los transgresores. Oh amado mío, amado hermano, ruego a Dios que el fuego de su santidad consuma todas nuestras iniquidades, que procedamos al arrepentimiento y volvamos nuestro corazón a Él, y podamos decir con amor: heme aquí, envíame a mí, conforme a tu voluntad, según tu propósito al cual fuimos llamados, conforme a los dones que Dios ha dado por gracia, para hacernos crecer juntamente, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en una misma verdad, para ser ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de su Hijo amado, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Sin fe y sin santidad nadie verá a Dios. Corre por tu salvación antes de que sea tarde. Dios les bendiga.